Vamos a realizar la demostración de congruencia de triángulos a partir del siguiente ejercicio. Tenemos el triángulo ABC y un enunciado que nos dice: si el triángulo ABC es isósceles, el segmento BD es congruente con el segmento DE, es congruente con el segmento EC, entonces el triángulo ABE es congruente con el triángulo ACD y el ángulo ADC es congruente con el ángulo AEB. Vamos a explicar este enunciado. Entonces, en la primera parte nos dicen que el triángulo ABC, vamos a identificar este triángulo que es este ABC, y nos dicen que ese triángulo es isósceles. Y vamos a recordar que un triángulo isósceles es un polígono de 3 lados, siendo 2 de esos lados iguales y uno desigual. Por lo tanto, los dos ángulos opuestos a los lados iguales son congruentes. Al aplicar esta definición a este caso, vemos a simple vista que el segmento BA y el segmento AC forman los dos lados iguales y el segmento BC forma el lado desigual. En la segunda parte nos dicen que los ángulos opuestos a los lados iguales son congruentes. Entonces el ángulo opuesto a este lado es este, que es congruente al ángulo opuesto de este lado. Entonces estos dos ángulos serían congruentes. Para continuar con el enunciado, dice que el segmento BD es congruente con el segmento DE, que es congruente con el segmento EC. Entonces, en conclusión, estos tres segmentos mantienen una congruencia o una igualdad. Si se cumple esto, entonces el triángulo ABE, vamos a identificarlo, ABE es igual al triángulo ACD, ACD. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. Y además, el ángulo ADC, este ángulo que vemos acá, es congruente con el ángulo AEB, AEB. Entonces, estos dos ángulos son congruentes. Ahora, vamos a separar este enunciado en hipótesis y tesis, que son dos partes fundamentales para hacer una demostración. Antes de separarlo, debemos tener en cuenta que la tesis es siempre a lo que debemos llegar y la hipótesis es la base o el primer paso del procedimiento para llegar a esa tesis. Entonces, sabiendo esto, vamos a separar este enunciado. Entonces, en la hipótesis nos quedaría que el triángulo ABC es isósceles y que estos tres segmentos son congruentes, que es la primera parte del enunciado. Y en la tesis tenemos que el triángulo ABE es congruente con el triángulo ACD y que el ángulo ADC es congruente con el ángulo AEB. Si vemos, la hipótesis y la tesis es lo mismo que nos dan en el enunciado, pero separado. Ahora vamos a pasar a la parte principal de la demostración, que es el procedimiento para llegar a la tesis. Entonces tenemos un proceso enumerado y cada paso del proceso va a tener su justificación. Entonces, como primer paso vamos a tener que el triángulo ABC es isósceles y que el segmento BD es congruente con el segmento DE, que es congruente con el segmento EC. Esto se justifica por medio de la hipótesis. Debemos tener en cuenta que siempre en la demostración vamos a tener como primer paso del procedimiento para llegar a la tesis la hipótesis, porque es la base que nos dan del ejercicio para comenzar el proceso. Como segundo paso tenemos que el segmento AB es congruente con el segmento AC y esto se justifica por el paso 1 que nos habla de la definición de triángulo isósceles. Vamos a recordar que dijimos
que al ser este un triángulo isósceles va a tener dos lados congruentes, que son estos dos, AB y AC. De esto nos habla el paso 2. El paso 3 nos dice que el segmento BD más el segmento DE es igual a la suma del segmento DE más el segmento EC. Y esto se justifica por el paso 1, que nos habla de la congruencia entre estos tres segmentos. El paso 4 es una conclusión del paso 3 al decirnos que el segmento BE es congruente con el segmento DC. Y esto se justifica por el paso 3. Estos dos pasos, el 3 y el 4, se pueden justificar a su vez por una propiedad o ley llamada transitiva, que acá la tenemos, y nos dice que si 1 es igual a 2 y 2 es igual a 3, entonces 1 es igual a 3. Esta ley se puede aplicar a este caso porque tenemos que el segmento BD más el segmento DE es igual a la suma del segmento DE más el segmento S. Entonces el segmento BE es congruente al segmento DC. Entonces esa es la aplicación de la propiedad transitiva a este ejercicio. Ahora vamos a continuar con el paso 5, que nos dice que el ángulo ABE es congruente con el ángulo ACD. Entonces estos dos ángulos van a ser congruentes. Y esto se justifica por el paso 1 y la definición de triángulo isósceles, que recordemos que nos dice que los ángulos opuestos a los dos lados iguales del triángulo isósceles van a ser congruentes. Ahora el paso 6 nos dice que el triángulo ABE es congruente con el triángulo ACD. Estos dos triángulos que identificamos acá son congruentes. Entonces, si observamos, el paso 6 ya hace parte de la tesis. Esto quiere decir que ya estamos llegando a la conclusión de este ejercicio. El paso 6 se justifica por el criterio lado, ángulo, lado en los pasos 2, 4 y 5. Entonces vamos a recordar que el criterio lado, ángulo, lado es cuando dos triángulos tienen dos pares de lados congruentes y el ángulo comprendido entre ellos es correspondiente. Entonces, para hacer cumplir este criterio vamos a comenzar con el primer lado, que está demostrado en el paso 2 al decirnos que el lado AB y el ángulo AC son congruentes. El paso siguiente para hacer cumplir el criterio sería el ángulo. Entonces, estos dos triángulos tienen estos dos ángulos iguales, que se puede demostrar en el paso 5. Y para terminar el criterio, para completar el criterio, nos hace falta el tercer lado, que se demuestra en el paso 4, al decirnos que el lado BE y el lado DC son iguales. De esta manera, concluimos que estos dos triángulos son iguales en el paso 6. Para terminar la tesis, vamos al paso 7, que nos dice que el ángulo ADC, es decir, este ángulo, y el ángulo AEB, es decir, este ángulo, van a ser congruentes. Y esto se justifica por la congruencia en el paso 6. Entonces esto nos quiere decir que por deducir
en este paso 6 que estos dos triángulos son iguales, entonces estos dos ángulos también deben ser congruentes. De esta manera damos por terminado la demostración de congruencia de estos dos triángulos.